Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Bueno señores, no crean de que este juego pues no está pausado, desapercibido o algo por el estilo. Pues la verdad es que Valorant Mobile, como ustedes saben, lo probamos en su día. Tuvimos acceso a la beta entre Anakin y mi persona, pues tuvimos acceso a este juego. Y pues vamos a hablar a detalle de este grandioso juego con gameplay oficialmente en alta calidad. Luego les dejaré la partida sin sonido para que lo visualicen, para que den sus detalles, cómo lo ven, si le ven futuro o algo por el estilo. En fin, like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y activa la campanita para que no te pierdas de todo. Primero que nada, hablemos de Valorant Mobile. O sea, básicamente Valorant Mobile es un juego en el cual tenemos 5 vs 5, atacantes vs defensores, la típica con lo que son agentes o operadores, como quieran decirle, con habilidades especiales. Por ejemplo, la que ando utilizando es Raze, una duelista. Una que se encarga de joder literalmente con sus carros, granadas, los satchels, conocidos también como los C4s, y también con su ulti. Hay más estilos, de estilo como lo que tenemos al día de hoy, como actualmente iniciadores, que si tenés obviamente sentinelas, entre otras cosas más. O los típicos supports de toda la vida, como los humos, claro que sí. Ok. Hablemos a detalle, y es que bueno, oficialmente tenemos este excelente juego, el cual se tiene pensado lanzarse para 2024. Nosotros probamos una versión china, recuerden de que esta beta al día de hoy están sacando unas que otras betas dentro de poco, un poco cerradas, otras más globalizadas, en dos tiendas oficiales. Una es en WeChat, desde la tienda oficial, desde el chat oficial de Tencent, y la otra es la aplicación oficial de Tencent llamada Tencent Pioneer. Bueno, este juego es la versión, según tengo entendido, la versión de Tencent Games, no es la versión de Riot Games, porque tenemos dos versiones de Valorant, la de Riot y la versión de Tencent. Todo lo que estamos viendo es la versión de Tencent y puedo decirte que el juego ya está completamente calcado, incluso tiene los cambios actuales de mapa e incluso han añadido nuevos agentes dentro de lo que cabe. La siguiente, en teoría, fase beta, en la cual se va a poder jugar el juego, será recientemente dentro de estos meses, antes de finalizar el 2023. Esta beta no vas a tener acceso tan fácil, ya que vas a necesitar un ID chino y también actualmente vas a necesitar, además de la APK del juego. Y se necesita un VPN de China, como estamos jugando nosotros. ¿Nosotros cómo pudimos acceder? Con una ID de China más un VPN de China. El APK te lo manda completamente la gente de Tencent mediante el apartado de WeChat. Sí, esto porque se hacen primero las pruebas en la versión de China, luego solo traducen completamente el juego y listo, adelante. Y me va a decir, Destro, pero la traducción del juego ya está hecha. Técnicamente sí, o sea, solo agarras la línea del juego, o mejor dicho, la línea del archivo del juego, la modificas para dispositivos móviles y ya tendrías todas las líneas de voces del Valorant de PC y consola, perdón, PC y consola, sin consolas no va a salir ahorita, pero sí va a salir, de PC. Y pues solo se implementa en dispositivos móviles. Me refiero porque esta versión de Valorant Mobile tiene algo muy importante denominado como lo que denominamos al día de hoy, pues sistema de repeticiones, sistema de mejores jugadas, el perfil, sistema incluso de que si sos tóxico. O sea, está mucho más completo que el juego de PC. Si ustedes ven muchas cosas importantes es que también tenemos muchas skins ya dentro del juego. Incluso al día de hoy tenemos las skins que pues pudimos probar en la fase beta. Estas skins se podían probar con la típica moneda del juego. Seguramente los precios sean iguales o incluso superiores o inferiores. Esperemos de que sean iguales porque los precios de Valorant al menos son precios fijos, no son por ruleta. O sea, aquí no hay skin de ruleta, aquí son skins solo por lotes. Y los pases de batalla pues están muy bien logrados, algunos pases son mejores que otros. Y pues veremos si también se implementan en dispositivo móvil. La sección, tenemos sección de niveles, sección de personajes, sección de pase de batalla gratuito, sección de pase de batalla de paga, lo típico. Y pues básicamente el juego es de lo que es. Es un shooter táctico porque es Valorant, o sea, literalmente Valorant se considera táctico en general, pero yo lo denomino un hero shooter táctico, algo más sencillo, es mucho más fácil que Rainbow, o sea, literalmente de los hero shooter tácticos podríamos decir de que es el más divertido, el más frenético y el que necesitas poco grado de habilidad hasta cierto punto. Pero igual todo juego tiene su grado de habilidad y siempre te vas a encontrar gente tryhard, pero para eso está el sistema de rangos y para eso también está el sistema de niveles y el sistema del SBM.
y también el sistema de partidas normales por si quieres jugar partidas normales y no quieres jugar completamente partidas de alto nivel, cosa que está muy bien. Este juego se espera para principios de 2024 con su lanzamiento esperado y también una beta globales para principios de 2024 si todo sale bien. Según tengo entendido, Tencent Games con Riot Games pues están diciendo qué juego van a terminar sacando. Al final y al cabo creo que se van a ir obviamente por el juego de Tencent y esperemos de que tenga el cross-save que se había prometido. Cross-save básicamente se refiere a que si tú tienes todas las skins o tú tienes todos los pases de batalla, esto automáticamente lo vas a tener en tu cuenta de dispositivo móvil, así como pasa con Warzone Mobile con su cross-save y su cross-platform. Haciendo énfasis básicamente en eso. Ahora, te quiero preguntar, ¿tú esperas con ansias Valorant Mobile? ¿Lo vas a jugar cuando salga oficialmente? ¿Lo vas a jugar cuando salgan esas betas globales y te traiga completamente todo el contenido con el APK? Pues se espera de que tenga un apto recibimiento positivo a este juego y esperemos de que sea un juego nuevo que le traiga nuevos aires a los shooters en dispositivos móviles. Bueno, habiendo dicho eso, los dejaré con unos pequeños clips de Valorant Mobile y me dicen qué tal, si les ha gustado lo que han visto. Claro que sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 剩一名敌人。这里还行，可惜。 又少一个，就绪。下一个是谁？大刀已就绪。下一位。还剩一名敌人。攻方获胜。这是一颗无关紧要的炮。 小心火球！大招已就绪，他们走不了了。爆能器落在 A 区。还剩一名敌人。守方获胜。工作我是不。